The broadcast is now starting. Go. All attendees are in listen-only mode. Go. Hola amigos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Germán Porras. Yo soy responsable de canales y ventas aquí en México para ArcSurf. Y bueno, les doy la bienvenida a este webcast que va a ser impartido por Marcelo López, a quien muchos de ustedes ya conocen, que es nuestro consultor técnico para todas las soluciones de ArcSurf. Hoy estamos muy contentos porque estamos teniendo una asistencia muy buena de todos nuestros partners aquí a nivel nacional. Y bueno, entonces vamos a aprovechar este foro para poder dar nuevos anuncios de todo lo que estamos haciendo con ArcSurf UDP. Este webcast, Marcelo lo va a enfocar más para el tema de la parte de UDP versión 6. Como saben ustedes, esta versión fue lanzada recientemente ahorita en febrero, junto con la versión 17 de ArcSurf Backup. Entonces, en esas tecnologías hemos estado haciendo muchos desarrollos, muchas inversiones, para pues darle a todos los clientes una solución muy completa, en donde pues, tienen muchos beneficios que a ustedes como partner les puede ayudar a justificar los proyectos con los clientes y poder llegar a vender más, ¿no? Algunas de las nuevas funcionalidades que destacan en UDP versión 6 es, no sé, una parte de unificación de cintas mejoradas, una facilidad en la misma configuración, opciones de recuperación más flexibles y rápidas totalmente, algunas mejoras que tuvimos en los hipervisores, en la parte de Windows y también pues, soportar algunas versiones de Linux, que eso es algo muy nuevo que también estamos teniendo. Y también, pues bueno, el tema de recuperaciones instantáneas, utilizando esta nueva tecnología de Instant Virtual Machine. Entonces, ahorita, pues en lo que va a focalizar Marcelo es las ventajas y desventajas del uso de la parte de Instant Virtual Machine, la parte de Virtual Standby, que ya lo traíamos con UDP versión 5, y la parte de lo que es Bare Metal Restore. Entonces, les dejo a Marcelo y también les recuerdo a ustedes que, pues, bueno, ya esta semana estamos cerrando nuestro año fiscal como ArcSurf y tenemos nuestro programa de SPIF e incentivos para todos los vendedores al momento de poder registrar y hacer algún proyecto. Les dejo en manos de Marcelo. Muchas gracias y que tengan buen día y muy buena semana. Gracias. Adelante, Marcelo. Gracias, Germán. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo soy Marcelo López. Si alguna persona no me conoce en este call, yo creo que Germán ya dijo, yo soy responsable por la parte de apoyo más técnico, demostraciones, conferencias, aclaraciones técnicas, ¿verdad? Entonces, si necesitan de cualquier tipo de apoyo, mi correo está ahí en esta primera lámina. Por favor, envíenme un correo y con mucho gusto voy a tratar de apoyarlos. ¿Okay? Bueno, como también dijo Germán, nosotros vamos hoy a focar en estas formas distintas de recuperación. Vamos a hablar sobre las ventajas, desventajas. Yo tengo un PowerPoint que está un poco largo, yo voy a tener que mover un poco, ahí vamos a decir, rápido, para que tenga condiciones de estar presentando a ustedes tudo que me gusta presentar en una hora. Okay? Entonces, no se olviden que ustedes tienen ahí esta pantallita de chat. Entonces, utilicen esta pantalla, esta herramienta de chat para hacer sus preguntas, ¿ok? Esta de preguntas que tenemos, ¿ok? Bueno, entonces con esto vamos a tratar de iniciar una revisión rápida de qué es UDP. Yo siempre me gusta estar seguro que todos tienen la misma visión que nosotros, ¿verdad? De que ArcSurf de una forma general. Entonces, ¿qué es ArcSurf UDP? Una combinación de 3 tecnologías que se integran de una forma muy transparente, muy eficiente, ¿verdad? Entonces, el respaldo tradicional a disco y cintas que tenemos hace 25 años con ArcSurf Backup, tenemos una integración de ArcSurf Backup con el respaldo de UDP, que es un respaldo solamente en disco, ¿verdad? De que hace incrementales infinitos, que hace bare metal recovery de físico a físico, de virtual a virtual, ¿verdad? De virtual a físico, de cualquier Windows y Linux. Cualquier que están suportados seguramente. Cuando yo estoy hablando cualquier Windows soportado por Microsoft. Entonces, de los 2003 para arriba,
son los soportados en Microsoft. En Linux tenemos varias versiones de Red Hat, de SUSE, de CentOS, ¿verdad? Y ahora también estamos ahí soportando como Debian y como Ubuntu, hay otras versiones también con UDP. Okay. Bueno, aparte de Virtual Standby ya teníamos con la versión 5, continúa con la versión 6, vamos a hablar sobre esto y vamos a hablar mucho sobre el tema de Instant Virtual Machine, que es una funcionalidad nueva de la versión 6, que se aplica para Windows como también para Linux, ¿ok? No se olviden que una de las ventajas más fuertes de nosotros es el tema de eliminación de duplicados. ¿Por qué? Ventaja de nosotros, porque nosotros tenemos condiciones de configurar qué tamaño de bloques vamos a analizar en esta deduplicación para que yo pueda tener más ahorro de disco, menos ahorro de disco, seguramente saco más recursos o menos recursos, trabajando con cualquier tipo de hardware o utilizando nuestros appliances, ¿verdad? Que ya están con toda a parte de backup, de UDP, tudo ya instalado, configurado, listo para estar aí criando um plano e protegendo as máquinas em minutos. Okay? Então, é uma combinação de tecnologias. Esta terceira tecnologia, que é a parte de replicação e byte a nível de byte em tempo real, nós necessitamos de uma licença adicional, verdade? O UDP como tal replica o repositório. Se não lhe gusta estar replicando a nível de byte em tempo real, hay que comprar entonces esta licencia Premium Plus, donde viene la parte de replicación con alta disponibilidad, ¿verdad? Hacemos esto para Linux, para Windows también, hacemos para algunas versiones de Unix. Entonces, seguramente es la forma más eficiente para protección de servidores, aplicaciones más críticas que realmente uno no está dispuesto a escuchar hablar de pérdida de dados o de tiempo de recuperación. En este caso, vamos a estar utilizando a tecnologia de replicação com alta disponibilidade. Então, temos essas três tecnologias e com elas seguramente temos condições de brindar controle total, proteção total e controle total de las pérdidas, como também de los tempos de recuperação. Esta lâmina também sempre me gusta compartilhar, solamente para dar uma ideia de toda, verdade, as formas de configuração que podemos estar fazendo com o UDP. Não se olvidem que ya tenemos nuestra nube de ArcServe. Es una nube inteligente. ¿Por qué inteligente? Porque yo tengo un repositorio de UDP dentro de la nube. Entonces yo puedo estar replicando este dado que fue deduplicado, ¿verdad? Que tuvimos la eliminación de bloques duplicados con ahorro de 80-90% de disco. Yo puedo estar replicando esto dentro de la nube de ArcServe. Y ahora con esta nueva tecnología de IVM, máquina instantânea virtual, verdade? Instant Virtual Machine, nós temos condições de estar subindo uma máquina virtual dentro da nube de ArcServe, se lhe gusta também, caso algo passou com seu repositório, com a oficina, servidor, falta de força. Bueno, há 1 milhão de coisas que podem passar, verdade? Para que um servidor, uma máquina qualquer tenha problemas, nós vamos ter condições de subir esta máquina de la nube de uma forma muito rápida com Instant Virtual Machine. Okay? Quando nós estamos falando de Azure, de Amazon, etc., seguramente podemos trabalhar com eles também, mas tu vai ter que estar pagando a eles, vai ter que comprar o software, instalar dentro da nube, configurar, etc., etc. Então, seguramente um pouco mais de trabalho e, ao fim do dia, creio que vai estar um pouco mais caro também, porque não está com toda a integração, verdade? A integração que temos de repositório a repositório quando estamos falando de UDP. Okay? Bueno, entonces, rápidamente revisando las funcionalidades nuevas de UDP versión 6 que tuvimos el lanzamiento el mes pasado, ok? Tenemos también el ArcServe Backup, ¿verdad? Las nuevas funcionalidades de ArcServe Backup. Y entonces, en relación a backup, bueno, tuvimos ahí la integración total de las cintas, ¿verdad? Con los planes de UDP.
Ok? Eu posso, em realidade, configurar um plano para proteger as máquinas que ele gusta de Windows e de Linux, virtuais ou físicas, não importa, ou em KVM, verdade, de Red Hat, que é a plataforma virtual de Red Hat, ou um Citrix. Bueno, eu posso estar protegendo a tudo e fazendo também a migração a la cinta, tudo em el mesmo navegador, na mesma consola de administração de UDP, ¿ok? Un instalador único donde nosotros tenemos condiciones de determinar qué tecnología vamos a instalar, solamente el backup o el UDP o las tres, entonces está más sencillo, más rápido, ¿verdad? Y déjame mirar una cosa rápida acá, porque aquí yo tuve un problemita quando fui mover as lâminas, ok? Então, em realidade, eu movi adelante para uma lâmina, não sei por que razão. Em realidade, quando eu estava aqui, em esta lâmina, me gostaria começar por esta lâmina, ok? Então, seria a migração como eu estava falando com vocês, verdade? Do UDP para a cinta de ArcServe Backup. Vários passos a passos aí muito intuitivos, verdade? Para que uno tenha isto em el appliance, como também em UDP, podemos estar aí em minutos já protegendo seu ambiente, os agentes são instalados todos de uma forma automatizada, verdade? Tudo muito sencillo. Aí o instalador automático, que não automático, um instalador consolidado, verdade? Onde podemos estar aí instalando todas as soluções com solamente um instalador. E mirem que, mesmo um cliente que lhe gusta a parte de, vamos dizer, 90% de seu ambiente é Linux, este cliente vai, então, ter um instalador que é solamente alguns megabytes que temos disponível na página de nós outros, quando vocês vão buscar ali o link para baixar. E aí, então, quando eu vou dizer que eu quero esse instalador completo, eu tenho condições de ligar aqui e dizer, não, eu não quero tudo isso, eu não quero o DP, o backup, o high availability, eu quero solamente a parte de Unix, de Linux, perdão. Então, mira que aí está os links também para que uno pueda bajar solamente Linux em caso todo o ambiente do cliente seja solamente de Linux. Não se olviden que eu posso fazer um ambiente que tem solamente 20 Linux, o cliente não tem nenhum Windows, não lhe gusta Windows, mas em este caso eu não vou ter condições de configurar o repositório, verdade, de UDP para fazer a eliminação de duplicados que podemos fazer com UDP. Então, neste caso, quando eu estou instalando solamente Linux, eu estaria haciendo estes respaldos como hacía D2D, verdade, com incrementales infinitos, etc., pero eu não vou ter a eliminação de bloques duplicados a nível global em la origem, como nós hacemos com UDP, com o repositório de UDP, e este repositório de UDP há que estar correndo em uma máquina Windows, ok? Solamente para recordar isto aí a todos. Bueno, nosotros integramos agora com alguns disk arrays, verdade? Estos SANs, estos filers, estos NAS, tudo de NetApp. Nosotros já estamos integrando com esta tecnologia para que podamos sacar menos recursos de los hosts, verdade, virtuales ou de las máquinas físicas. Nosotros temos condições de já estar utilizando, integrando com esta tecnologia de snapshot del NetApp. A ideia é que um futuro muito cercano, HP, AMC, seguramente todos estes que sacam snapshot a nível de hardware e que têm os discos de las virtuales presentados, verdade, por fibra a seu provedor de serviço virtual, pode ser um Hyper-V ou pode ser um VMware, vamos dizer, nós outros vamos ter condições de estar integrando com estes fabricantes de hardware, ok? E que hacen snapshots a nível de hardware. Bueno, instantâneas virtuales, Instant Virtual Machine, seguramente para minimizar o tempo de recuperação, uma tecnologia muito interessante. E qual a diferença maior do Central Virtual Standby? O Central Virtual Standby, eu já tenho a máquina criada dentro do hipervisor
virtual. A máquina foi configurada, eu tenho disco, memória, etc, etc. A máquina está apagada e eu estou a cada incremental atualizando, verdade, o disco desta máquina virtual que está apagada. Com Instant Virtual Machine, em realidade, nós vamos criar a máquina virtual em el momento que algo passa. Então, qual a maior ventaja do Instant Virtual Machine? É que eu não estou alocando, verdade? Eu não estou já como configurando recursos para que estén aí listos para subir. Eu solamente vou utilizar estes recursos quando algo passa com a máquina de produção e aí então eu vou dizer para criar uma máquina instantânea, ok? Uma virtual. E suportamos solamente as plataformas de Hyper-V e vSphere para hostear, verdade? Estas máquinas virtuales instantâneas. E são as mesmas plataformas que suportamos o Virtual Standby. Okay? Bueno, Instant BMR, quando estamos falando de Linux, é um pouco mais bonito, em realidade, porque com Linux nós podemos estar fazendo vamos dizer, esta varredura, verdade, del network, e está então de esta forma buscando um MAC address, e solamente por el MAC address eu posso estar trayendo uma imagem. E quando eu estou dizendo Instant BMR, em realidade isto quer dizer, quando eu clico aí abaixo Enable Instant BMR, isto quer dizer que mesmo antes de la solução trazer todo o disco, todos os dados de uma máquina, eu já tenho esta máquina disponível em el network. É exatamente o mesmo conceito de Instant Virtual Machine. Eu estou fazendo aqui Enable Instant BMR, aqui eu estou fazendo com Linux, em realidade um pouquinho mais bonito também, se lhe gusta, eu posso já fazer a recuperação completa, ou eu posso fazer Do Not Recover Data Automatically After Machine is Started. O que quer dizer isto? Eu vou ter lá os dados, em realidade, vão continuar vindo do repositório de UDP. Está claro? Então, eu estou utilizando uma imagem como mounted, verdade? O mínimo de arquivos que eu necessito para ter este sistema operativo disponível em uma virtual, pero em realidade, se esta máquina de produção tinha, vamos dizer, 1 terabyte de disco, eu não estou movendo este 1 terabyte, entende? Para ter esta máquina como instantânea. Eu estou solamente subindo o sistema operativo, pero este volume de 1 terabyte eu continuo buscando dentro del repositório de UDP. Então, uma vez mais, há vantagens e há desvantagens. Eu vou subir mais rápido, mas eu estou também sacando recursos do repositório de UDP. Então, em algum momento, ao fim do dia, seguramente me gusta, então, fazer um BMR completo, uma migração, entende? Para que eu possa continuar também fazendo respaldos desta máquina, porque quando estamos falando de Instant BMR, quando estamos falando principalmente, perdona, de Instant Virtual Machine, eu não posso estar correndo os incrementales de um Instant Virtual Machine como eu estava correndo das máquinas de produção. Então, em algum momento, a máquina instantânea virtual, este Instant Virtual Machine, eu tenho que converter, verdade? Convertir esta máquina instantânea em uma máquina virtual ou física, não importa, permanente, para que eu pueda volver a sacar mis incrementales, ¿ok? Entonces, tenemos que estar atentos a tudo isto, a estas ventajas, desventajas. La idea aquí sería minimizar el tiempo de recuperación. Yo no tengo recursos en mi data store para tener Central Virtual Standby para todas las máquinas, entonces quizá con algunas máquinas yo voy realmente a utilizar Instant Virtual Machine o yo voy a utilizar Instant BMR para Linux, que es más bonito todavía porque la máquina ya sube rápido, pero después yo voy terminando de hacer la recuperação completa que chamamos de Bare Metal Recovery, verdade? Então está muito lindo aí, muito interessante esta parte de BMR, de Instant BMR de Linux, ok? Linux Agent, bueno, agora temos de duplicação global dentro do mesmo repositório, creio que ustedes aí todos em este call já devem saber de isto. Okay. La recuperación granular de agentes respaldos de máquinas virtuales de Linux sin agente. Nosotros podemos también recuperar
con granularidad, aunque no instalamos el agente dentro de la virtual de Linux, ¿ok? Entonces, muy interesante también, esto se aplica para Hyper-V y para VMware, ¿ok? Role-Based Administration, aí a parte de controle de acessos, verdade? Permissos, o que uno pode fazer dentro de UDP, já teníamos isto dentro de ArcServe Backup, bueno, com UDP está muito mais avançado, com muito mais detalhes, eu posso, aí como realmente ter 50 pessoas acessando a consola de UDP e fazendo coisas distintas, ok? Integrando seguramente com Active Directory. Okay. Bueno, el mejor control de varios repositorios por one. No sé si ustedes recuerdan, pero antes teníamos que ir cuando una máquina estaba en un repositorio distinto de UDP, está por detrás de un firewall porque está en otra oficina, ¿verdad? Nosotros teníamos que crear un usuario, teníamos que crear un plan, compartir un plan, teníamos que hacer algunas configuraciones de firewall para que un repositorio pudiera ver el otro repositorio que estaba, ¿verdad?, en un otro ambiente fuera del firewall y por detrás de un net, ¿verdad? Y como decimos, Network Address Translation. Entonces, era una configuración más manual. Con esta nueva versión, nosotros creamos un link en esta oficina remota, enviamos este link al muchacho que está en la oficina principal y con este link yo ya tengo condiciones de estar viendo y estar administrando también este repositorio que está en la oficina remota. ¿Okay? Bueno, RPS, copias de archivos. En la versión 5, nosotros en realidad teníamos esta funcionalidad de copiar archivos a la nube, archivos que estaban en realidad copiados o que fueron respaldados en un share. Nosotros no teníamos condiciones de decir, mira, yo quiero que todos los archivos PDF de esta máquina, que son los contratos o son las facturas o entienden, un documento importante de la compañía, yo quiero migrar esto a la nube. Para que pudiéramos hacer esto, yo necesitaba tener estos respaldos en un share. Yo no podía tener estos archivos dentro del repositorio con duplicación global. Ya con esa versión 6, nosotros tenemos condiciones de hacerlo, ¿ok? Entonces, esto es más una revisión para ustedes, porque en el mes pasado yo estaba hablando exactamente sobre esto, ¿verdad? De todas esas funcionalidades. Esto aquí está como una revisión para que ustedes, es verdad, ok, realmente con esta última versión que tuvimos el lanzamiento el mes pasado, tuvimos estas nuevas funcionalidades. Entonces, una vez más, con ArcServe Backup, la integración de la cinta, un instalador, ¿verdad? Nosotros tenemos también soporte ya para Exchange 2016 con granularidad. Nosotros tenemos soporte para Windows 10. Si le gusta sin costo para las estaciones de trabajo que no le gusta estar haciendo duplicación global, tú puedes estar utilizando UDP sin costo alguno para estar protegiendo a estas estaciones de trabajo en un disquito USB portable que uno está moviendo, ¿verdad?, de un sitio al otro. Todo esto está soportado entonces con la nueva versión. ¿Okay? Versión seguramente también soporte para VMware, las últimas versiones, este Virtual Volume, ¿verdad? Que es una tecnología nueva también de la versión 6 y 6.1, agentes para HANA. Bueno, la base de datos de ArcServe Backup cambió, ¿verdad? Para 2014, viene con un SQL Express 2014, pero en realidad, si el cliente ya tiene un SQL 2008 o 2012, no hay problema, yo puedo crear una base de datos en este SQL, llamar a esta base de dados ArcServe Backup, e quando estou instalando ArcServe Backup, eu vou dizer, não me gusta instalar SQL Express 2014, me gusta utilizar esta base de dados aqui em este SQL 2008. Então, isto é muito fácil de fazer, é muito intuitivo, realmente não necessitamos estar em muitos detalhes, ok? Bueno, suporte com estas tecnologias mais novas de NetApp, suporte a LTO7, suporte a discos mais grandes e com sectors aí de 4K. Então, são
funcionalidades principalmente a nivel de hardware, ¿verdad? Que nosotros estamos teniendo también con esta nueva versión de Arcserve Backup. Entonces vamos ahora a profundizar en los temas de IVM, de BMR, IVM, Instant Virtual Machine, BMR, Bare Metal Recovery, Instant BMR, Instant BMR, Instant Bare Metal Recovery. Detalhe muy importante, un tema para que ustedes no se olviden. Esto está disponible solamente para Linux. No hay Instant Bare Metal Recovery para Windows. Hay Instant Virtual Machine para Windows. ¿Cuál la diferencia? Vamos a aclarar más una vez. Con Instant Bare Metal Recovery, nosotros estamos teniendo la máquina disponible en el network lo más pronto posible. Una vez que yo estoy trayendo estos archivos de Red Hat o de CentOS o de SUSE o lo que sea, y que esta máquina ya tiene condiciones de estar apareciendo en este network, yo ya tengo esta máquina prendida y funcionando. Mientras esta máquina, entiende, está ahí prendida, funcionando, la solución continúa entonces trayendo el volumen de 1 tera, 2 teras, entiende, del repositorio para esta máquina virtual que fue criada ahí cuando estamos haciendo ese Instant Bare Metal Recovery. En realidad, yo cometí un error. Cuando yo estoy haciendo Instant Bare Metal Recovery, no es UDP que está criando la máquina virtual. Esto pasa en el Instant Virtual Machine. Con el Instant Virtual Machine, el UDP es que va a crear la máquina dentro del hipervisor. Con Instant BMR, yo crio la máquina manualmente, voy en la consola de UDP y voy a decir, quiero hacer un Instant Bare Metal Recovery de esta máquina física o virtual para esta otra máquina. Una vez que esta máquina puede estar ahí ya funcionando, ya podemos conectar en el network, esta máquina ya se prende automáticamente. Entonces, yo estoy minimizando el RTO, ¿verdad? El tiempo de recuperación de una forma muy interesante, pero distinto del IVM, el IVM yo continúo sacando los datos del repositorio, ¿verdad? Y aquí con Instant BMR, en realidad el repositorio está haciendo una recuperación completa de la máquina, aunque ya subimos la máquina lo más pronto posible, pero la recuperación continúa por detrás de una forma transparente. ¿Okay? Con el Virtual Standby nosotros ya tenemos una máquina virtual que fue criada por UDP, que ya está sacando, ¿verdad? Un volumen, memoria, un data store dentro de este hipervisor, y a cada incremental que nosotros hacemos, nosotros entonces atualizamos solamente estos bloques pequeños que tenemos que actualizar en este disco virtual del Standby. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la mayor ventaja del Virtual Standby? Imagina si yo tengo que hacer un IVM o si yo tengo que hacer un Instant BMR, por ejemplo, de una máquina que tiene un volumen de 1, 2 teras, 3 teras. Yo creo que en este caso, el Virtual Standby sería más eficiente. ¿Por qué? Porque la máquina ya está ya criada. ¿Okay? Pero si yo estoy hablando de máquinas chicas, realmente yo puedo ahí quizá estar manejando solamente Instant Virtual Machine y al fin del día, entiende, estar ahí realmente haciendo una migración completa para que yo pueda volver a sacar incrementales respaldos, ¿verdad? De esta máquina que nosotros hicimos una migración completa. O que es auto recovery? Cuando yo tengo una máquina instantánea de BMR, vamos a decir, que yo no hice toda la migración, y yo voy a mostrar esto a ustedes en más un minuto. Por favor, paciencia, porque ustedes va a estar todo más claro cuando yo mostrar todas las láminas que tengo con estos escenarios distintos. Entonces, cuando yo estoy solamente con una IVM, por ejemplo, de Linux, yo puedo clicar en Auto Recovery. ¿Qué va a pasar? Yo voy entonces traer realmente todos los datos que están dentro del repositorio, los volúmenes de esta máquina, y traer para que esta máquina realmente empiece a funcionar como una máquina virtual completa, permanente, para que yo pueda volver a sacar respaldos de esta máquina. ¿Okay? Entonces, el Auto Recovery está disponible para Linux. Okay? Yo voy a mostrar esto a ustedes en más algunos minutos.
em el caso de Windows, como que eu vou então extrair uma máquina Instant Virtual Machine? Como que eu vou então, Marcelo, utilizar, convertir esta máquina em uma máquina completa, permanente? Eu vou estar utilizando como um vMotion, ou eu vou estar utilizando uma ferramenta de clone, verdade? De clonar a máquina, como de hipervisores também de Hyper-V, para que então, quando eu haga esta operação, eu possa realmente traer a máquina completa del repositório e então começar a ser também incrementales de estas máquinas Windows. Okay? Então, vamos movendo adelante para que vocês possam ver isto em las láminas. Então, uma vez mais, Instant Virtual Machine, uma forma reativa de proteção para minimizar o RTO. ¿Por que reativa? Porque solamente quando passou o problema é que eu vou clicar em la máquina dentro da consola de UDP e vou dizer, cria uma máquina instantânea virtual de esta máquina aqui que se dañou, que eu estou tendo problemas. Em este momento eu vou então estar movendo por algumas consolas, por algumas pantallas, perdona, para estar criando esta máquina virtual, pero tudo dentro da consola de UDP. Okay? E ter esta máquina subindo, como eu disse a vocês. Esta máquina, em realidade, é como uma imagem do sistema operativo que nós virtualizamos, verdade? Pero os dados e os volúmenes continuam a vir del repositório de UDP. Então, eu tenho impacto em el repositório, seguramente, ok? Então, temos que estar atento a isso. Suportada para Windows e Linux, necessita de Microsoft ou VMware para que podamos criar um Instant Virtual Machine, uma solução temporária. Não há respaldo de Instant Virtual Machine. Em algum momento, eu vou ter que convertir este Instant Virtual Machine em uma virtual completa, como eu já disse 2, 3, 5 vezes, verdade? Em outras lâminas, para que eu possa continuar protegendo. Então, o Instant Virtual Machine é para um que não tem muitos recursos de hardware, para um que le gusta realmente trazer uma máquina crítica lo mais pronto possível, verdade? E ao fim do dia, o viernes, aí então eu vou fazer a conversão completa para que eu possa continuar a proteger também esta máquina que chamamos Instant Virtual Machine, ok? Se têm dúvidas, hagam perguntas aí por las pantallas, como le disse, por la herramienta del GoToWebinar. Temos aí uma herramienta para hacer perguntas, verdade? E então, utilicem que eu vou estar contestando ao fim del webcast, ok? Então, mais rápido que o Bare Metal Recovery normal? Seguro, principalmente se eu tenho um volume grande. Mira, se eu tenho um volume grande, eu tenho que esperar recuperar 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta que eu possa subir a máquina. Se eu te estou dizendo, eu vou fazer um mount solamente desse sistema operativo e vou continuar vou ter um driver, um file driver, que eu vou mostrar a vocês, e isto é que está conectando este sistema operativo a los dados que continuam dentro del repositório de UDP, ok? Pero esta é a ventaja, é mais rápido que um BMR normal, seguramente isto não há dúvidas, principalmente para Windows, ok? Windows temos que ter esta imagem bootable, bootear de la imagem, fazer todo o processo de BMR, verdade? Para depois ter a máquina disponível. Com o Instant VM, eu hago isto de uma forma rápida, principalmente com máquinas aí pequenas, verdade? Eu subo solamente esta imagem do sistema operativo e continuo tendo acesso, não vou ter um impacto muito grande porque os volúmenes não são muito grandes, não é uma base de dados muito pesada. Então, em este caso, uma vez mais, há ventajas, desventajas, temos solamente que estar atento aos recursos que temos também em el repositório, em el RPS, para que podemos estar utilizando estas tecnologias, ok? Então, o recovery point é mounted, há um file driver para acesso a los dados desde el RPS. Eu já falei isto com vocês várias vezes. Em el caso de Linux, lo mismo com Instant BMR. Então, eu também disse a vocês, o Instant BMR é um processo muito parecido com o Instant Virtual Machine, pero com Instant BMR eu posso continuar traindo
los dados y recuperando la máquina Linux por completo. La recuperación está pasando, pero la máquina ya está disponible, ¿entiende? Entonces, por esto llamamos de Instant BMR, es distinto de Instant Virtual Machine, que hacemos con Windows y Linux, ¿ok? Entonces, atentos con las palabras que estoy diciendo, cómo estoy ahí mostrando, ¿verdad? Las diferencias entre uno y otro, para que ustedes sepan pasar esta información a nuestros clientes, seguramente, ¿ok? Entonces, una vez más, migrando un IVM, un Instant VMware con Windows Hyper-V, vamos a utilizar una herramienta del Hyper-V como un clone, ¿verdad? Y transformar esta VM en una normal con todas las, ¿entiende? Vamos a hacer esto al fin del día, seguramente. Vamos a hacer esto en la noche o en el fin de semana, ¿verdad? Con VMware utilizamos un vMotion también, pero seguramente yo creo que es siempre mejor una hora que no es hora de pico, ¿verdad? Para que en caso cualquier cosa pase, nosotros tenemos un poquito más de tiempo y vamos a decir, no hay un estrés, una presión muy fuerte para recuperar la máquina de una forma rápida en caso pase algún problema. ¿Okay? Pero ahí están las formas entonces de estar migrando, convirtiendo el Instant Virtual Machine o un Instant BMR, que eu disse para não migrar todos os dados. Vocês vão ver, quando eu crio um Instant BMR, eu disse a vocês, em el segundo que eu posso ter este sistema operativo de Linux disponível em el network, a máquina já está prendida. E quando eu hago um Instant BMR, eu tenho a opção de dizer, me gusta continuar com o processo completo de recuperação de BMR por detrás, como eu posso dizer, não me gusta hacer isto, porque este data store mío não tem 1 terabyte de disco para eu criar esta máquina allá en este momento. Entonces, mira qué tecnología linda. Yo voy a tener una máquina subindo dentro de un VMware que está con 50 gigas apenas de disco disponible, ok, en este data store, cuando el volumen de 1 terabyte continúa dentro del repositorio de UDP. Entonces, en este caso, el Instant VMware está lindo, ¿por qué? Porque está recuperando rápido, ¿verdad? Está trayendo esta máquina en vivo otra vez a producción de una forma muy rápida, pero no está realmente sacando todos los recursos de su hipervisor o de su disco. ¿Por qué? Porque yo continúo teniendo los datos dentro del repositorio de UDP. Entonces, há várias formas de estar manejando estas tecnologias. É importante aí que estemos aí falando isso com nossos clientes, educando a eles, verdade? Com esta tecnologia. Então, isto é o que passa. Uma vez que eu tenho o sistema operativo já mounted, verdade? E que eu posso ver esta máquina dentro do network, maravilha. Lindo, ¿verdad? Entonces en 5, 10, 15 minutos, depende seguramente del recurso que tenemos en el repositorio, de sus discos, pero máquinas pequeñas, 2 minutos, ¿ok? Tener esta máquina ya disponible con los recursos, con los datos veniendo del repositorio de UDP. Okay? Entonces, não se olvidem de isto. Então, miren que agora eu vou solamente estar mostrando pantalhazos para vocês, para que possam ter uma ideia de tudo isto que eu estava falando. Eu hice como vários passo a passos aqui de como funciona realmente tudo. Mira, aqui eu estou fazendo um Instant Virtual Machine desde a consola Windows. Então, mira que eu estou com a máquina CentOS e quando eu hago um clique com a direita, aí está, Create Instant Virtual Machine. Quando eu clico para criar esta máquina virtual instantânea, eu vou ter que dizer, ok, onde lhe gusta criar esta máquina instantânea, em um VMware, em um Hyper-V, eu vou mostrar a vocês as duas plataformas, a de VMware como também a de Hyper-V. Então, com VMware, eu vou para a próxima pantalla, onde eu vou ver o vCenter, os hosts de ESX mío, onde eu vou dizer onde me gusta estar criando esta Instant Virtual Machine, que em realidade vai ser solamente como um sistema operativo mounted com uns arquivos mínimos para que esta máquina esteja disponível em el network, pero os volúmenes de uma forma geral, os dados de uma forma geral, em realidade continuam dentro do repositório
de UDP. No se olviden de este punto, ¿ok? Entonces, ahí mira que después, cuando yo estoy hablando de un Linux, que en este caso yo estoy hablando de un Instant Virtual Machine de Linux, yo necesito tener un backup server de Linux prendido en el ambiente. Entonces, yo estoy recuperando un CentOS, creando un Instant Virtual Machine de un CentOS, pero yo tengo un SUSE dentro de mi UDP, de la consola, que es el único servidor de Linux que realmente yo instalé el agente, y cuando yo instale el agente, este servidor entonces empieza ya a trabajar como el servidor de respaldo de Linux dentro de la consola de UDP. Detalhe, este servidor no está moviendo los dados cuando criamos Instant Virtual Machine, o cuando hacemos Instant BMR, o lo que sea, o un BMR normal de un Linux. Este servidor solamente envía instrucciones, ¿ok? Entonces, entre el repositorio y este agente de CentOS que yo tengo allá, que no tiene agente, que no tiene, ¿entiende? Puede ser una máquina sin agente, ¿verdad? Yo estoy utilizando este Linux Backup Server como el servidor que está enviando instrucciones, ¿ok? A estos otros servidores Linux que yo tengo dentro del ambiente, ¿ok? Todo con deduplicación global, en el mismo repositorio, y así funciona. Bueno, entonces, movemos adelante en la próxima pantalla. Nosotros vamos en realidad configurar la máquina virtual. ¿Cuánto va a tener de memoria? ¿Cuál va a ser la dirección IP, por ejemplo? ¿Cuántos CPUs voy a tener? ¿Okay? Entonces, esto que nosotros hacemos en la próxima pantalla cuando estamos creando un Instant Virtual Machine. ¿Okay? Entonces, ahí yo puedo en realidad poner una dirección IP distinta. Mira que por defecto, la consola, la aplicación UDP sabe que la dirección IP de esta máquina es 38202, pero si me gusta poner una dirección IP distinta, yo puedo hacerlo. Si me gusta subir este recovery point en un otro network, otro VLAN, en un host donde no se conecta al network, ¿para qué? Solamente para que yo pueda validar, estar 100% seguro que realmente todos los recovery points que están dentro de mi repositorio están consistentes. Entonces, yo puedo estar utilizando esta tecnología también para estar como hacemos con RHA. Recuerdan que con RHA nosotros hacemos este Assured Recovery, donde hacemos pruebas con la máquina de contingencia, para garantizar que esta máquina está subindo la base de dados sin error, sin problemas, generando reportes. Nosotros podemos estar como haciendo un Instant Virtual Machine de las máquinas y teniendo scripts solamente para garantizar que realmente estos recovery points dentro del repositorio están todos consistentes, perfectos. Entonces sería una buena práctica una vez por semana yo estar haciendo esto, vamos a decir, en un host cualquiera que no se comunica con la máquina de producción. ¿Por qué? Porque seguramente no me gusta tener conflicto en mi network, tener dos máquinas con la misma dirección IP, el mismo nombre, etcétera, ¿verdad? Entonces, solamente por esa razón. Pero yo puedo también, en caso este host de VMware se conecta com o mesmo de la máquina de produção, ou de Hyper-V, ¿verdad? Se conecta com de produção, eu posso muito bem cambiar a direção IP e posso cambiar também o nome da máquina quando vou fazer este Instant Virtual Machine. E de esta forma, então, eu não vou ter conflitos com a máquina original de produção. Se eu estou fazendo isto solamente para realmente garantizar a consistência del recovery point dentro del repositorio. ¿Okay? Entonces, mira que ahí yo ya puedo ver que está con este sinal ahí indicando que está todo perfecto, que yo tengo comunicación con el hipervisor, que yo tengo comunicación con la tarjeta del vSphere, o vamos a mirar también con el hypervisor de Microsoft en más un minuto. Entonces, mira, do you want boot Instant Virtual Machine immediately? En el momento que fue criada, ¿tú ya le gusta subir? Sí, ya me gusta subir. Entonces, nosotros iniciamos y esta máquina entonces va a ser criada
Mira aqui esta máquina que foi criada, ela tinha o mesmo nome, a máquina de produção Centos. Eu apaguei seguramente a máquina Centos para que pudesse mostrar isto a vocês. Eu hice isto tudo esta manhã, em realidade. Vocês vão ver várias lâminas aqui com a fecha de hoje, de 2 horas atrás, 3 horas, quando eu estava finalizando estes pantalhaços. Pero mira, la Instant Virtual Machine foi criada automaticamente dentro do vCenter, pero nosotros la configuramos dentro de la consola de UDP, que é um navegador, ¿verdad? Status del Instant Virtual Machine de Linux en la consola de Windows. Entonces, mira que yo estoy criando esta imagen bootable, ¿verdad? Estos archivos mínimos para que esta máquina pueda estar disponible en el network. Mira que si yo clico en Jobs, yo puedo ver el status, ¿verdad?, de esta máquina instantânea virtual que nosotros estamos por subir en algunos minutos, ¿ok? Y quizá 2 minutos, 3, seguramente va a depender ahí de sus recursos de hardware. Okay. Bueno, mira que aí está entonces la máquina ya aprendida. Mira que quando eu vou aqui em Instant Virtual Machines, em la consola de UDP, eu já posso ver esta máquina que foi criada. O que nós fazemos é basicamente adicionar estas letras UDP, IVM, RAITA e o nome da máquina de produção original. Esta é a forma, mas seguramente tu pode cambiar isto também se lhe gusta. E em algum momento, se lhe gusta, tu pode aí seguramente borrar ou fazer o que lhe gusta, verdade? Pero bueno, em este momento tu já está com sua máquina instantânea aí, recuperada de uma forma muito rápida, igualita como está o último recovery point dentro de seu repositório, ok? Mira que uma vez que esta instantânea virtual está criada, quando eu vou em esta máquina minha CentOS ou qualquer máquina de Linux e eu hago um clique com a direita e clicamos Restore, mira que nós venimos a esta consola, verdade, de recuperação de Linux, que é um pouco distinta da de Windows. Okay. E mira que aí está a máquina instantânea virtual que está correndo de Linux. Eu posso ver isto em el Job Status, em esta tabla, esta pestaña Job Status. E se eu hago um right click e eu clico Resume Auto Recovery, que vai passar então a instantânea Instant Virtual Machine, vai em realidade terminar de recuperar todos os dados do repositório e transformar esta máquina em uma máquina virtual permanente completa para que eu possa continuar fazendo respaldos de esta máquina. Então, quando eu clicar em Auto Restore, mira que aí, então, agora eu estou realmente movendo, entende, os dados do volúmenes de esta máquina, do repositório, para o Data Store do hipervisor. ¿Está claro? Se têm dúvida, hagam perguntas, por favor, em la herramienta que temos aí de GoToWebinar. ¿Okay? Então, mira que uma vez que nós terminamos este Auto Recovery, a máquina já não aparece mais como Instant Virtual Machines. ¿Okay? ¿Por quê? Porque agora esta máquina está correndo como uma virtual completa que realmente se recuperou completamente do repositório de UDP. ¿Está claro? Eu já não estou mais sacando recursos do repositório de UDP. Eu estou solamente sacando recursos do host do hipervisor. Okay? E mira que isto, como eu disse a vocês, eu tinha recuperação, respaldos que eu hice esta manhã também. Bueno, então mira que uma vez que esta máquina foi recuperada por completo, eu já posso começar a fazer entonces recuperación, respaldos, ¿ok? Porque ahora yo tengo la máquina recuperada por completo. Y ahí mira aquí, el primer respaldo de esta máquina va a ser un full, no va a ser un incremental, porque en realidad UDP perdió este control, ¿verdad?, de los bloques que cambiaron, etcétera, etcétera. Entonces, el primer respaldo, cuando nosotros hacemos una migración de Instant Virtual Machine para una máquina virtual completa, el primer respaldo va a correr como un full. Y no se olviden esa funcionalidad nueva que tenemos en Jobs, en esta nueva pestaña de UDP. Nosotros podemos estar mirando el status, ¿verdad?, del respaldo. Okay? Miren que como eu estou fazendo um full de uma máquina que em realidade eu já tinha tudo dentro do repositório,
mira cuánto yo tengo de duplicación en este caso, 99.64. Entonces, en realidad, yo no estoy moviendo todos los datos de la máquina virtual para el repositorio. Yo estoy solamente entendiendo que realmente 99% de toda esta máquina yo ya tengo aquí. Yo no tengo que estar, moviendo todos estos datos. Entonces, miren ahí que en realidad nosotros vamos a hacer un full, pero un full que realmente no va a tener ahí un impacto y no va a utilizar mucho más disco, porque nosotros ya teníamos esta máquina en realidad dentro del repositorio, ¿verdad? Bueno, Instant BMR, una vez más, yo ya dije esto en otras láminas, soporta solamente Linux. Nosotros empezamos con el proceso de BMR normal. Yo clico en cualquier máquina de Linux, en la consola de UDP, yo hago Bare Metal Recovery, ¿verdad? Yo clico recuperar, ¿verdad? Y ahí abrimos esta consola de Linux, donde yo tengo Bare Metal Recovery. Yo voy a clicar en Bare Metal Recovery, esto para hacer un Instant BMR, que es cuando nosotros subimos la máquina lo más pronto posible. Yo voy a conectar con el repositorio, voy a decir qué punto de máquina me gusta recuperar. Mira que esto fue hoy, día 29 de marzo, a las 10:50 aquí de Florida, yo estaba haciendo estas pruebas. Entonces, ahí movemos adelante. Yo voy en la máquina, en el vSphere, o el hipervisor de Microsoft, y voy a criar la máquina virtual. No se olviden, Instant Virtual Machine. Nosotros configuramos, criamos todo dentro de la consola de UDP, desde la consola de UDP. Cuando yo estoy haciendo un Instant BMR, que es un caso distinto y que se aplica solamente a Linux, yo voy entonces y crio la máquina virtual primero, fue lo que yo hice. Yo crié esta máquina 101. Ahí yo entonces busqué la tarjeta de red de esta máquina 101 que yo crié. Yo puse entonces el MAC address en la próxima pantalla. Puse la dirección IP, hay una cualquiera que yo sé que yo no voy a tener conflicto. Y mira aquí abajo yo estoy clicando Enable Instant BMR. Si yo no clico ahí, yo solamente voy a tener condiciones de subir esta máquina cuando la Bare Metal Recovery, el proceso todo terminar, ¿verdad? Pero si me gusta tener esta máquina disponible lo más pronto posible, y yo creo que seguramente todos deben estar utilizando esta funcionalidad, yo voy a clicar Enable Instant BMR. Entonces el mínimo que yo tengo de archivos para tener esta máquina ya en el network, yo voy a estar con esta máquina corriendo, y entonces la parte de los volúmenes, los datos que están en el repositorio, nosotros hacemos esto de una forma transparente por detrás. Y mira, Do Not Recover Data Automatically. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy clicando Do Not Recover Data Automatically after machine is started, esto quiere decir, entonces esta máquina va a estar funcionando como un Instant Virtual Machine, porque yo puse solamente una imagen del disco, yo puse solamente una imagen del disco sistema operativo, ¿verdad? Para subir, pero yo no hice realmente la recuperación completa de todos los datos, ¿ok? Bueno, yo creo que Germán salió del mute y no sabe. Bueno, entonces, una vez más, ahí está esta tarea que nosotros criamos, ¿ok? De recuperación. Perdona solamente un segundo para que yo pueda decirle a Germán que ponga en mute otra vez. Saliste del mute, porfa. Ok, ahí ya envié algo a él, creo que se va a poner en mute otra vez. Ahí, perfecto, ya está en mute otra vez. Ok, entonces nosotros, una vez más, criamos la tarea. Una vez que nosotros criamos la tarea, déjame ver aquí ahora, porque cuando yo hice esto yo tuve unos cambios aquí. Ok, aquí está. Y aquí está. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a arrancar la tarea. Cuando yo arrancar la tarea, mira que ahí está BMR 101, que fue el nombre que yo dé a la máquina, a esta tarea, ¿verdad? Y ahí mira que entonces
nosotros empezamos una varredura por el MAC address de esta máquina que nosotros ya teníamos criada dentro del vSphere. Mira que cuando yo abro la consola mía del vSphere, de esta máquina que yo crié, cuando yo prendo esta máquina, ya empieza a hablar con la consola de UDP y ya empieza a traer la imagen que yo tengo dentro del repositorio, ¿ok? Y esta máquina va a estar disponible súper rápida. Mira, Active, Instant BMR, mira que ahí yo estoy viendo, mira que el Instant BMR, ¿qué quiere decir esto? La máquina ya está prendida, ya está funcionando. Yo estoy con 97% para finalizar completamente de traer el volumen de la máquina, pero la máquina ya estaba disponible antes de esto. Mira, status, active. Y la máquina con un poco de algunos megas, yo ya tenía condiciones de estar trayendo esta máquina en producción. En este momento, uno que intenta sacar dados, seguramente estaba sacando del repositorio. Pero una vez que terminó, yo ya estoy sacando del data store que nosotros, ¿verdad? Hicimos el bare metal recovery dentro del hipervisor. Entonces, BMR Migration, yo voy a utilizar esto para migrar una IVM de Linux a una VM o un físico permanente, ¿ok? Yo puedo estar utilizando. Entonces, porque tenemos también BMR Migration. ¿Qué es esto? Para uno que criou uma IVM de Linux, por exemplo, e em algum momento le gusta realmente fazer esta máquina permanente para que possa volver a ser seus respaldos, ¿verdad? Então, em este caso, nós vamos utilizar BMR Migration. Utilizamos também para VMs recuperadas com Enable Instant BMR e onde clicamos para não copiar todos os dados. ¿Por quê? Porque eu não tenho disco em el Data Store, por exemplo. Pero em algum momento, quando eu tenho este disco disponível, então eu vou clicar BMR Migration para terminar de realmente recuperar a máquina por completo, ¿ok? E miren que aí está, quando está na consola de Linux, tu tienes esta nova opção Migration BMR, pero é solamente para este propósito. Então, atenção com este tema de quando estão aí recuperando, quando estão passando informação a seus clientes para que passem a informação correta, ok? De um Hyper-V, o processo é exatamente o mesmo, muda muito poucas pantalhas. Miren, aí está o primeiro passo, miren, aí está o segundo passo, ok? Donde nosotros vamos decir cuál es el Hyper-V, donde vamos crear la Instant Virtual Machine, ok? Mira que ahí entonces nosotros estamos diciendo que el Recovery Point Server que vamos utilizar, cuál es el sistema operativo. Mira que ahí entonces está cuál la memoria que yo voy a estar poniendo en esta máquina, ok? Mira que yo puedo cambiar nombres también si le gusta. Entonces, una vez más, yo puedo estar utilizando también el IVM, Instant Virtual Machine, como una herramienta para hacer pruebas de consistencia con mi Recovery Points. Principalmente se eu tenho hipervisores que não estão falando com a máquina de produção, não estão no mesmo VLAN, verdade? Para que eu não tenha nenhum tipo de conflito, ok? Então, atentos a isto. Aí está, uma vez mais, a parte de configuração, onde eu posso pôr a direção IP que me gusta, gateway, DNS, tudo isto na consola de UDP. Okay? Eu não estou fazendo nada em el hipervisor de Microsoft, estou fazendo tudo em la consola de UDP. E aí, então, nós movemos adelante, change host name, additional boot is required. Se lhe gusta fazer isto para não ter conflitos, então, com a máquina de produção, caso o host esteja no mesmo network, verdade? O host de onde vamos estar fazendo este Instant Virtual Machine, eu posso, então, estar cambiando direção IP e nome para que não tenhamos conflitos de DNS, verdade, em el mesmo network, ok? Então, mira que aí está a mesma pantalla e aí eu vou ter, então, este Instant Machine criado e mira que aí eu tenho as opções de estar subindo ou apagando quando lhe gusta. Eu posso ver esta máquina criada dentro do Hyper-V, da mesma forma que miramos o vCenter, verdade? Agora eu estou mostrando a vocês dentro de um ambiente de Hyper-V, ok? Bueno, então, para finalizar, hablamos de várias coisas, verdade? Hablamos de Instant Virtual Machine, hablamos de Instant BMR, hablamos de Auto Recovery, para terminar de recuperar uma Instant Virtual Machine de Linux, verdade? Nós hablamos de BMR Migration, verdade? Que é basicamente o mesmo que um Auto Restore, pero em este caso eu tinha um Instant BMR que eu não hice a cópia completa.
ok? Então, mira que são várias coisas aí para que vocês estejam atentos, ok? Se têm dúvidas, se estão confusos, enviem-me um correio, hacemos um call rápido, tratamos de aclarar as dúvidas que têm, porque eu também tive que estar aí lendo uma semana muito para estar 100% claro em relação a tudo isto, como utilizar estas funcionalidades, ventajas, desventajas, que passa por detrás, que passa, entende, al fim del dia, etc. Bueno, el Virtual Standby, para finalizar, uma estratégia mais proativa. ¿Por quê? Porque eu já tenho a máquina criada, pré-configurada, eu estou solamente actualizando este disco virtual a cada incremental. Então, seguramente, para um que tem recursos, para um que le gusta estar 100% seguro que também está com consistência, verdade, os recovery points, porque ele pode estar subindo esta máquina em qualquer momento que le gusta para hacer pruebas, verdade? Tudo isto são vantagens do Virtual Standby. Você não está sacando recursos de seu repositório de UDP, pero tu está sacando recursos, verdade? Principalmente disco em seu host virtual, verdade? Em sua plataforma virtual. Então, esta é a única desventaja del standby, é que você está sacando um recurso, quizá você nunca vai necessitar deste recurso, verdade? Se nada malo passar com a máquina de produção, tu nunca vai necessitar del Virtual Standby, ok? Então, menos impacto em RPS, seguramente, comparado com IVM, utiliza recursos que talvez nunca vamos necessitar, como eu estava dizendo, se nada passar com a máquina de produção, quizá eu nunca vou necessitar subir este Virtual Standby. Atenção para a matriz de compatibilidade com os temas de versões de Linux, que podemos suportar, principalmente quando estamos falando de Linux em hipervisor de Microsoft. Atentos, por favor, a isto. Não se olvidem que nós temos cursos também sem custo em nossa página, verdade? Se vocês têm, mira, arcserve.com, Partners, Partner Education, e aí há vários cursos para que vocês possam se familiarizar mais e mais com nossas tecnologias, ok? Bueno, então, perguntas, algumas, eu não estou vendo perguntas aqui, me parece que então está tudo muito claro. Bueno, se não há perguntas, então, muitas graças a todos por seu tempo, um feliz dia e qualquer dúvida, por favor, enviem um correio e tratamos de aclarar. Muitas graças por seu tempo.